Buenos días a todos, bienvenidos a esta sesión. En esta mañana somos muy afortunados de tener un invitado de la República Checa, el doctor Pavel Vargar. Él es un profesor asociado de la Universidad Protestante Carolina en Praga. Él es especialista en teología y cultura y también en teología antropológica, misionología y también en relaciones interreligiosas. Él sirve como vicepresidente de los estudios de misión en la parte este de Europa. También está metido en el Consejo de Jóvenes. Tiene dos maestrías. También tiene un doctorado de la misma universidad mencionada, la Universidad Carolina de Praga. Yo soy el padre Mario Zanotti y soy el secretario de la Unión de los Superiores Generales. Por favor, Pavel, somos muy afortunados de tenerte aquí y vamos a escucharte en esta charla que se llama Postmodernidad, Perspectivas para la Misión Cristiana. Gracias, Pavel. Queridos colegas, hermanas, hermanos, es un gran honor, un gran placer estar aquí. Estoy muy agradecido a los organizadores que me han invitado. El profesor que debía estar aquí, Thomas Ali, y a dar esa charla. Y no, nadie puede reemplazar a Thomas Ali, por lo tanto no lo voy a intentar. Tomás y yo somos colegas en diferentes proyectos. Algunos de los temas él los hubiera tratado y con más competencia quizás. Por lo tanto, si quieren escuchar a él o leer cosas, sin duda alguna, eso es posible. Voy a empezar con un chiste. Un teólogo posmoderno reza: querido Dios, si existes, por favor ayúdame, si puedes, a entender si es posible, qué es la verdad, si es que existe. Bueno, aunque hay que admitir que este chiste se basa en ciertos estereotipos y simplificaciones excesivas, pensé en utilizarlo de todos modos para ponernos en situación sobre nuestro tema de esta mañana, que es la posmodernidad. El título de esta charla, como se dijo, es Desafiados por la posmodernidad. Ideas para la misión. En el nivel más elemental, la posmodernidad se refiere al estado cultural, intelectual y económico de la sociedad que viene después de la modernidad. Como se dijo ayer, hay una respuesta a la modernidad. Y la modernidad siendo un conjunto de normas socioculturales, puntos de vista y prácticas que surgieron en la estela del Renacimiento y la Ilustración. En los últimos cientos de años, el mundo occidental ha experimentado importantes cambios ideológicos, sociales y culturales que han tenido un impacto significativo en la humanidad, tanto a nivel individual como colectivo, así como en la relación de los seres humanos con el mundo. Estos cambios suelen describirse en términos de una trayectoria desde la cristiandad medieval hasta la modernidad, encaminada a perseguir la emancipación de diversas esferas de la vida humana, del dominio de la religión
y de la cosmovisión religiosa. En su monumental obra A Secular Age, Charles Taylor aborda esta trayectoria como una dinámica impulsada por el afán de reforma. Y él escribe reforma con R mayúscula. Y eso no es arbitrario, porque esta reforma va más allá a la reforma eclesiástica que condujo a la reforma. Taylor sugiere que esa dinámica se refiere a un movimiento histórico más amplio y radical en Occidente, del que la reforma no fue más que una parte. Taylor narra ese desarrollo como una historia polifacética que condujo al surgimiento de la modernidad y que adoptó formas tanto seculares como religiosas. Mientras Taylor y otros pensadores como Ballman prefieren acentuar la continuidad dentro de toda esta narrativa y referirse a la era contemporánea como modernidad tardía o líquida, también hay teóricos que insisten en una clara ruptura, hablando en su lugar de posmodernidad. Sea como fuere, tras el romanticismo, con su experiencialismo expresionista y luego con más fuerza aún y a escala masiva, la década de 1960 ha amanecido una era de la autenticidad, caracterizada como una cultura fracturada, engendrada por enfoques ortodoxos que compiten entre sí. Aunque la relacione con el individualismo, Taylor sostiene que la autenticidad va más allá del mero egoísmo y el hedonismo, y cito, que cada uno de nosotros tiene su propia manera de realizar su humanidad y que es importante encontrar y vivir la propia frente a rendirse a la conformidad con un modelo que nos viene impuesto desde fuera por la sociedad o la generación anterior o la autoridad religiosa o política. Se pueden hacer varias observaciones con respecto a la era de la autenticidad que son pertinentes para nuestro tema. En primer lugar, la autenticidad se ha convertido en la cualidad cultural central y en una, o quizá incluso la forma dominante de autoridad, dado que ésta ya no se encuentra necesariamente en las instituciones tradicionales como la familia, la iglesia, la escuela. La autodefinición se postula así como un imaginario social. Imaginario social es otro término de Taylor, como un conjunto de valores que representan la estructura de la vida humana. Como explica un intérprete, la capacidad de dar forma al yo y de ejercer cierta agencia o autocontrol por el que el individuo dirige su propia vida en pos de los objetivos que considere importantes es de suma importancia. En segundo lugar, el énfasis en la autenticidad tiene un impacto multifacético, incluso en los jóvenes, ya que atraviesa varios segmentos de la sociedad y generaciones. Además, no se limita a las élites, sino que afecta a las masas. Por último, debido a su afinidad con el pragmatismo y el marketing de consumo, la autenticidad está estrechamente relacionada con el orden neoliberal. Frases como simplemente hazlo, encuéntrate a ti mismo, experimenta la vida, o sé todo lo que pueda hacer, sirve como ejemplos que ilustran esta tendencia. El énfasis en la autenticidad en la posmodernidad surge de una tensión entre
solidez y liquidez en las estructuras de la vida social, mientras que la solidez tiene que ver con formas jerárquicas y reunidas de identidad. La liquidez encuentra su expresión en redes y relaciones, patrones amplios de identidad que están en sintonía con la agenda basada en la elección. Elección es término importante de la sociedad postmoderna. La desigualdad y la injusticia constituyen importantes componentes de las relaciones humanas en el mundo contemporáneo, de forma muy marcada debido a la ubicuidad de los medios de comunicación social. En palabras del difunto Stephen Hawking, la vida de las personas más ricas en las zonas más prósperas del mundo es angustiosamente visible para cualquiera, por pobre que sea, que tenga acceso a un teléfono. Y como ahora hay más personas con teléfono que con acceso a agua potable en el África subsahariana, esto significará en breve que casi todos los habitantes de nuestro planeta, cada vez más poblado, no podrán escapar a la desigualdad. La omnipresencia y visibilidad de la injusticia y la desigualdad conducen a la humillación y la ira, dando lugar a movimientos populistas y autoritarios. Los populistas pretenden ser los únicos representantes y defensores adecuados del pueblo. En consecuencia, los contendientes políticos son considerados miembros de las élites y por tanto relegados a ser enemigos del pueblo. Además, y de forma más general, quienes no apoyan a los populistas son puestos en duda como verdaderos miembros del pueblo. Uno de los rasgos más malignos del populismo es su promoción de políticas nacionalistas excluyentes. Donald Trump es sin duda el defensor más notorio e influyente de esta tendencia. Un extracto de su discurso de investidura como presidente en 2017 ilustra esta cuestión. Y cito, a partir de hoy, solo será America First, America First. Cada decisión sobre comercio, sobre impuestos, sobre inmigración, sobre asuntos exteriores se tomará para beneficiar a los trabajadores estadounidenses y a las familias estadounidenses. Debemos proteger nuestra frontera de los estragos de otros países que fabrican nuestros productos, roban nuestras empresas, destruyen nuestros puestos de trabajo. La protección conducirá a una gran prosperidad y fortaleza. Seguiremos dos reglas sencillas: comprar estadounidense y contratar estadounidense. Gran prosperidad y fortaleza. He subrayado estas palabras. He añadido la cursiva para destacar el énfasis en la ideología dominante de la prosperidad que impulsa el pensamiento y las acciones de muchas personas hoy en día. Debido a que se centra exclusivamente en ello, en el bienestar propio, sin tener en cuenta el bienestar de los demás, esta tendencia representa un gran obstáculo para la misión cristiana. Además, el populismo, que marcha de la mano del nacionalismo y de la ideología de la prosperidad, apela al lado más bajo de la naturaleza humana, fomentado por el chauvinismo, el miedo y el sentido de superioridad, reforzando así los celos, la envidia, la codicia y la ibris. Otra característica de la era contemporánea que influye en nuestro debate es la posverdad. Este neologismo se ha acuñado para captar un estado de cosas en el que no importa si algo es objetivamente cierto o no. Como escribe Kenneth Ross, la veracidad de una afirmación carece de importancia o es irrelevante. Si apela a la emoción y afirma una percepción determinada, entonces la afirmación ha tenido el efecto deseado. Un término que suele acompañar
a la posverdad es noticias falsas. Estas últimas tienen su origen en el contexto de las redes sociales e implican, y cito de Ross, anunciar como noticia algo que no ha ocurrido en absoluto, algo totalmente ficticio e imaginario. La ficción ideológicamente motivada moldea así la percepción y la relación con el otro. Como tales, los conceptos como fake news y posverdad muestran la preferencia en muchos círculos del enfoque instrumentalizador y egoísta en la vida pública sobre lo relacional. Dan expresión a una tendencia dominante en el discurso público, apelar únicamente a facultades humanas parciales en lugar de la persona humana en su conjunto. El marco de la sociedad de la posverdad, por tanto, obstaculiza el proceso de crecimiento hacia la plena humanidad a imagen de Dios. Un aspecto concreto que considero necesario debatir en relación con la misión cristiana en contextos posmodernos es que las características comentadas moldean de manera significativa el contexto en el que crecen y viven los jóvenes. A su vez, engendra múltiples desafíos que deben afrontar en el camino. Uno de ellos es la soledad que pueden experimentar al intentar reinventar sus vidas. En su exhortación Evangelii Gaudium, el Papa Francisco identifica las raíces de esa soledad en el individualismo de nuestra edad postmoderna y globalizada, que favorece un estilo de vida que debilita el desarrollo y la estabilidad de las relaciones personales. Francisco observa que los entornos humanos representan especialmente esos lugares donde florecen la soledad y el aislamiento, a pesar de su potencial para convertirse en lugares de encuentro y solidaridad. La soledad puede estar estrechamente relacionada con la dificultad o incluso la incapacidad de comprometerse en relaciones o proyectos a largo plazo, por lo que tienen implicaciones tanto en la vida privada como en la profesional. A veces puede tener que ver con sentimiento de no ser querido o de no ser apreciado. Para referirme una vez más al Papa Francisco, dice que una sensación general de desorientación y vulnerabilidad son cuestiones que preocupan especialmente a quienes se encuentran en el periodo de la adolescencia y la juventud. En la popular serie de Netflix Breaking Bad, uno de los personajes principales, Jesse Pinkman, se debate entre las expectativas que su familia y la sociedad tienen para él como joven adulto y su propia visión de lo que implica una vida significativa y agradable. Aunque Jesse presenta indudables rasgos morales, es incapaz de hacer frente a las presiones de la sociedad neoliberal y las costumbres de la clase media, absorbido por una vorágine de estilo de vida obviamente sin rumbo, delincuencia, drogadicción. La historia de Jesse ilustra así la importancia de los aspectos estructurales de la existencia humana en la sociedad contemporánea para el propio crecimiento hacia la plena humanidad. Sin embargo, no solo reinan tendencias negativas en el periodo de la posmodernidad. Las circunstancias que definen la era de la autenticidad también ofrecen la posibilidad de concebir imágenes y caminos hacia una vida con sentido. Uno de estos caminos sigue estando en gran medida en la religión, aunque en particular tiene poco que ver con la religión tradicional del pasado.
sancionada por la Iglesia. En la sociedad postcristiana y concretamente en Europa parecen darse dos tendencias sincrónicas opuestas en lo que respecta a la religión. Por un lado, el proceso de secularización continúa con una intensidad cada vez mayor. Por otro lado, el mundo postcristiano y algunas partes de Europa en particular se está volviendo cada vez más diverso, tanto religiosa como étnica y culturalmente. Además, este proceso va acompañado de una creciente importancia de la religión pública, incluso la vida política. Esta evolución lleva a muchos sociólogos de la religión, como Grace Davy, a sostener que la secularización y la diversidad religiosa deben considerarse una junto a la otra. Como ya se ha indicado, la búsqueda contemporánea del sentido último puede describirse en términos de un alejamiento de la religión institucionalizada en favor de lo que puede denominarse espiritualidad tradicionalizada, mientras que, desde una perspectiva teológica, la espiritualidad constituye una dimensión fundamental de la religión y representa efectivamente su núcleo. Los estudios religiosos, así como la psicología y la sociología de la religión, optan por una visión algo diferente del tema, partiendo de la noción de espiritualidad como necesidad humana básica, sobre la que se construye en última instancia toda religión. Los estudiosos de esta disciplina la conciben como un concepto hermenéutico que puede definirse como una forma desinstitucionalizada de religiosidad, caracterizada por una fuerte tendencia a sincretizar y desradicionalizar las visiones religiosas en pos del objetivo de desarrollo y consumo individual. La religión no es un objetivo, sino más bien un instrumento. Con respecto a nuestro tema de la misión cristiana en la posmodernidad, es importante señalar que en el discurso popular la espiritualidad y la religión y religiosidad se entienden con frecuencia como conceptos cargados de valores que encarnan virtualmente la oposición entre bueno y malo respectivamente. En esta interpretación, pues, la espiritualidad se identifica como con la plenitud, la integridad, la autenticidad, la libertad, la creatividad y la conexión con lo real, mientras que la religión representa la autoridad heterónoma, la rigidez, el dogmatismo, la jerarquía, el juicio, el castigo. De mismo modo, la espiritualidad se percibe como un camino hacia la autorrealización en el mundo actual. En este contexto, sin embargo, la espiritualidad se considera una cuestión de elección personal y como tal debe tener sentido para el individuo en su camino hacia el autodesarrollo. El individuo crea su propia tradición, crea su propio yo sagrado, un yo más holístico. Para los jóvenes, la espiritualidad puede convertirse así en parte de su crecimiento y autodesarrollo. Como tal, es un tema importante para la misión. En su investigación sobre cómo las iglesias bautistas atienden a adolescentes y jóvenes adultos, Darren Cronshaw describe una diversidad de prácticas espirituales requeridas y necesarias por los jóvenes en su búsqueda de sentido, y esto en Australia. Su estudio revela, además, que esta búsqueda espiritual está conectada ante todo con un sentido de pertenencia a una comunidad nutrida por relaciones significativas y una apreciación de la autenticidad. Aunque los jóvenes tienen dificultades para hablar de su fe en un lenguaje corriente, se interesan por las cuestiones espirituales, pero también necesitan espacio para expresar sus preguntas y dudas.
Tal vez lo más importante para este capítulo sea que los jóvenes hacen hincapié, según la muestra de investigación de Cronshaw, en la importancia de que la espiritualidad fructifique en un servicio amoroso. Si tomamos este cambio de la religión a la espiritualidad como un rasgo indicativo del mundo contemporáneo, podríamos redescubrir las deliberaciones de Dietrich Bonhoeffer sobre el cristianismo sin religión como útiles para nuestro debate sobre los retos de la posmodernidad para la misión cristiana. Para Bonhoeffer, la Iglesia solo puede estar presente de forma auténtica y significativa en el mundo moderno maduro a través de la oración y el trabajo de justicia. Escribiendo en la época anterior a que la posmodernidad se convirtiera en algo, Bonhoeffer entiende la vida cristiana como participación en el acto de Cristo acontecimiento. Significa que el lugar de la redención se encuentra en Dios, que se retira del mundo para dejar espacio a la acción humana. Partiendo de esta afirmación, sostengo que para Bonhoeffer la madurez cristiana, creo que podríamos decir humana, presupone un mundo autónomo, el mundo de la retirada de Dios y la debilidad de Cristo, que permite la participación humana en el acontecimiento de la redención y la auténtica fecundidad. Como muestra la investigación actual en estudios religiosos, la transformación de la religión configurada por la postmodernidad implica varias características, como por ejemplo la desconfianza en las instituciones religiosas, la espiritualidad personalizada, un alto grado de sincretismo, la práctica de la fe fuera de las estructuras religiosas oficiales y un compromiso relativamente bajo con las creencias y valores religiosos tradicionales. Esta transformación puede tener diversas expresiones en distintos contextos, dependiendo de las experiencias históricas, las especificidades culturales y los acuerdos políticos. Cualquier reflexión sobre la misión en contextos postmodernos y postcristianos debe considerar seriamente el hecho de que la religión ya no se hereda necesariamente. La tradición casi nunca se transmite ni se recibe como un todo. En lugar de la religión vinculada institucionalmente, la espiritualidad descentralizada se está convirtiendo en una forma cada vez más popular de reinventarse a uno mismo y de buscar un sentido en muchos contextos postcristianos. Uno se reinventa a sí mismo en el proceso de adaptación y adopción de diversos puntos de vista, valores y orientaciones. Como parte de esta dinámica, la búsqueda espiritual suele estar muy influida por la búsqueda de la autenticidad, que parece ser uno de los principales valores contemporáneos. Al mismo tiempo, este proceso se ve inhibido por una serie de factores, como por ejemplo la ideología de la prosperidad, el populismo, la posverdad y la soledad. La teología y la misión cristiana se entran hoy en el debate sobre la búsqueda humana de sentido y plenitud como uno de los muchos interlocutores. Los cristianos pueden afirmar sinceramente la búsqueda de la autenticidad y al mismo tiempo resistirse a diversas ideologías y fenómenos que niegan la vida. Además, la aportación única que puede hacer la práctica de la fe cristiana reside en el énfasis que pone en una vida llena de gracia. Es un modo de existencia que reconoce la racionalidad fundamental de la humanidad basada en la imagen de Dios. Concibe a los seres humanos como seres inevitablemente comunitarios y considera el amor como un esfuerzo no lineal hacia la perfección. Desde una perspectiva cristiana, estos ingredientes constituyen la vida humana como un movimiento más allá de uno mismo hacia el otro, humano, no humano y divino. Del mismo modo, la fe cristiana ayuda a destacar la doble naturaleza del ser humano y del devenir como tal, cuando los reconoce como un don y una tarea. En primer lugar,
hay un don, un movimiento receptivo desde el otro divino que constituye un yo humano, sentando las bases para diversas potencialidades. A partir de ahí, teniendo en cuenta todas las alegrías, contingencias y precariedades de la vida, surge como tarea un viaje en pos de la propia humanidad a imagen de Dios. Más concretamente, el movimiento más allá de uno mismo hacia el otro no es nunca una tarea acabada, sino que queda necesariamente abierta. La teología cristiana, en particular la misiología, contribuyen a este proceso reflexionando críticamente sobre el contexto, señalando el carácter indispensable de la gracia para la vida humana y esforzándose por mostrar cómo uno puede relacionarse en comunión con el otro. Si los cristianos quieren participar en la misión de Dios en el mundo actual, configurado por la posmodernidad y de forma fiel y pertinente, deben tomarse en serio las tendencias que hemos explorado en este documento. Deben aprender a leer y responder a los signos de los tiempos a través de lentes interpretativas que les ayuden a comprender adecuadamente el mundo, especialmente en su aspecto postsecular. Sobre todo en su aspecto postsecular. En conclusión, y admitiendo que corro riesgo de cierta simplificación excesiva, me gustaría ofrecer una de esas lentes teniendo en cuenta una serie de rasgos que caracterizan nuestra época. Una época post-racionalista, post-ideológica, post-optimista, post-individualista, post-tradicional y post-materialista. Confío en que esta perspectiva pueda ayudarnos a orientar mejor nuestra práctica y reflexión misioneras. En primer lugar, los cristianos pueden adoptar la cosmovisión post-racionalista, ya que la antropología cristiana va más allá de la idea de los seres humanos como intelectos andantes. Los cristianos creen que los seres humanos están dotados de emociones, imaginación, intuición y razón, y creados para vivir en relaciones. La misión cristiana no solo debe incluir la proclamación, sino también la liturgia, la comunidad y el servicio en múltiples niveles. En segundo lugar, el término post-ideológico refleja la experiencia histórica y la decepción con diversas ideologías, aunque todavía pueden encontrarse ciertas ideologías en el mundo actual, como hemos visto, la ideología de la prosperidad. El propósito de la misión cristiana no debe ser presentar el cristianismo como una cosmovisión más, sino como una historia que nos involucra a cada uno de nosotros y que tiene el poder de cambiar vidas humanas. En tercer lugar, la gente se muestra cautelosa ante el optimismo en relación con el mundo y su futuro, como consecuencias de las tragedias del siglo XX y de los últimos tiempos. En lugar de una creencia ingenua en el progreso, los cristianos pueden ofrecer a la era post-optimista la esperanza segura del reino venidero de Dios. Pablo nos dice que la esperanza cristiana no es una ilusión y no defrauda, ya que Dios ha demostrado su amor hacia la humanidad y sigue haciéndolo. Cuarto y quinto, el mundo actual es postindividualista y posttradicional, pues se da cuenta de que las personas no son unidades autónomas, sino que pertenecen a contextos culturales más amplios en el tiempo y el espacio. Suelen tratar estos contextos, tradiciones, de forma creativa.
no solamente aceptándolas así como son, sino viendo las debilidades. El Evangelio dice que todos formamos partes de la historia de Dios y que nuestra tarea es contribuir a darle forma. Por último, el énfasis postmaterialista nos recuerda que un número creciente de personas está cansado de la lógica de mercado que se ceba en el mundo en que vivimos. Los cristianos pueden dar testimonio de que las cosas más importantes de la vida son gratuitas y de que la realidad es más que lo que podemos ver, medir y pesar. La misión cristiana, solamente 2 minutos a disposición, dice el moderador. La misión cristiana en contextos postmodernos, postcristianos y postseculares deben ser fiel, pertinente y auténtica. En lugar de dar consejos y recetas prefabricadas, los cristianos deben escuchar atentamente a la gente que les rodea y estar dispuestos a ponerse de su lado y compartir la lucha por el bien común. El mandato bíblico relativo a la contribución específica de los cristianos al mundo en general es claro: buscar el bienestar de la ciudad y ser la sal y la luz del mundo, tal y como escribe en Mateo. La misión cristiana debe proclamar y encarnar la realidad del Evangelio, la buena nueva para el mundo. En última instancia, los cristianos deben vivir sus historias personales como parte de la historia de amor, fe y esperanza de Dios para el mundo, e ilustrar así su fidelidad a la historia bíblica de redención y a la visión cristiana del florecimiento humano inscrita en la historia de Jesucristo. Muchísimas gracias. Thank you so much, Pavel. This is your device, because now we can open for a sharing of some question. As Pavel, the Dr. Pavel Bagar says before, we need to share, and in this context, mostly the young generation, you said, Dr. Pavel, they need to some space to share and to ask questions and to share their doubt. So I think that all we can share our doubt in this situation. With my talk. Yes, no, not only your talk, but on the postmodernity, how to live our mission in this time that you described so well. And this is a real passage that as Christian we can do. And the most important and interesting is that you said that this time can open us a time of authenticity. How to be really authentic, outside the rules, outside the faith, without to cancel everything, but perhaps to do things differently, to have new kind of relation, more free to hear the other and to share with the other without impose, but in a new way. So I think this is the most important thing that you said today. So please, is open to your question now. Yes, we can take 3 or 4 questions, and then you can answer. Thank you. Okay. First of all, thank you very much for that very, very fine talk. I'm very excited to hear a talk that talks about
the contemporary world and talks about mission in these, with an analysis of the complexity of the contemporary world. Just two things. First, it's just a comment to say that I think that it's very important that what you say is not just true of the largely Western world, but it's also true of so many other parts of the world. I teach a course that touches on many of the same themes: post-Christendom, secularism, post-secularization, and so forth. I use the same authors, and I find resonance not only among Europeans, but also among my students from Latin America, my students from Korea. I see the same developments in China. I see the same developments in educated elites in the Philippines. So I just want to say that these, what your analysis is very valid, not just for Europe, but also for an increasing part of the world. The passionate responses I get from my students from Mexico or Brazil or Argentina, saying that this is an analysis of their culture as it's developing now, is really important. So I just wanted to say that to affirm. The second is a question. I appreciate very much what you said about, I think that about how one strand of young people looks towards post-institutional or non-institutional spirituality. But I also see the other, here especially in Rome, here especially in this university, I see the other trend among young people, which is identitarian religion. Precisely because in this struggle between liquidity and solidity, the age of authenticity, to leave everything to individual is intolerable. So people look for communal identity. So everything you described in terms of bricolage or of looking for or relatively low commitment to belief or to structure is the exact opposite of what I see in so many of our students who are young, who come to the institution precisely to search for identity in this very liquid world and are passionately committed to clerical dress, to certain forms of liturgy, to orthodoxy and so forth. So I just wanted to ask this other aspect of post-modernity, and again, I see this trend of identitarian religion crossing continents. I see it among young Filipino priests. I see it among young American seminarians. I see it everywhere. How would you respond to this identitarian tendency that we see among young people? Okay, thank you. Here there is another question. Someone else? Thank you. I'm a Capuchin for the Scaria. Yes, I liked your presentation very much. Really addressing to the issues of the current world. Actually, I came for precisely seeing this title. Defining religion in a new narrative is the demand of the time. I fully agree. But the question is, how do you connect the joy of the gospel with this modern trends? Because unless you connect that, that's what I find. We cannot throw away a religion as something bad or something traditional. There is nothing good in that. Rather, I think we need to reinvent new stories. But unfortunately, all our theological thinking, all our missiology is heavily dependent on these traditional things. So I am really happy. How do you connect this joy of the gospel? And especially I'm coming from India in a religiously pluralistic society. How do you also integrate with that? Thank you. One here and one question there. Please. Hello. I thought from the city of Kafka you would have a more tragic view of modern humanity. However, I'm a little bit uneasy with the idea that the so-called identitarian people are just seeking for kind of a refuge from the storm of post-modernity. I read in Le Monde that there's a huge revival in France at the moment of traditional, but not necessarily traditionalist, religion connected with social movements on the media, with rivalry with Islam, with
a search, of course, for meaning and value and depth. And the reopening of Notre Dame after 5 years, an extraordinary achievement. We must chapeau to Monsieur Napoleon. Sorry, Monsieur Macron. So I think you're making postmodernity a kind of an ineluctable destiny. I think that the tradition is powerful, and there was a book called Vers l'implosion a few years ago by two French sociologists of religion, Towards Implosion. Well, I don't think that's necessarily going to happen either. I think there's these effusions of the Holy Spirit, as Cardinal Newman said, which are the ability of the Church to revive and renew itself. And this is what we must hope for, I think. Yeah. Thank you. Thank you, Professor Parol, for the insightful presentation of a topic which is very close to my heart, because I do a lot of reading and study of postmodernism and its effect on society today. One of the things that you mentioned, I would like to ask a question. That is, you mentioned about post-ideological situation. My question is that can we ever think of a ideological vacuum? For a simple reason that even if you give up one ideology, you are likely to adopt another, however weak it might be. So you probably cannot think of ideological vacuum. You know, there has to be some ideology. Even in my quest for authenticity, I need to hold on to some values, some ideology which gives me meaning in my life, number one. Number two is, in my quest for authenticity, do I look or do I take a relook on the religion that has been giving me a sense of meaning? Or do I look outside religion, religious traditions and religious institutions for values? This is particularly important in the context of contemporary world, where there is so much of competition among religious ideologies trying to find bigger space. In a multi-religious context in the world, each religion is trying to find, or rather to push its ideology as the preeminent one. For a long time, Christianity has succeeded in presenting itself as an ideology which is preeminent in comparison to other religions. But today, I think scenario has changed or changed very fast. Even in Europe, other religions' presence has impacted the social thinking and social structures. And therefore, as a missionary today, a Christian mission, how do you present itself in a way that sounds authentic and acceptable? Thank you. Yes, thank you. It's okay. We just one last one. Yeah. We hear just this question and then we can have answer. Because many themes they converge. So it's interesting to hear more questions. Thank you. Please. Yes. So when we hear the term postmodernity, I think a lot of times it conjures rather negative images and of something reactionary and uncertain and anti-institutional. But based on your presentation today, I found it rather positive in many aspects, and there are opportunities for mission. And I think because postmodernity, especially from the Eastern religious perspective, we find that modernity with the Enlightenment mentality has oftentimes been very destructive to religious and religious-based spirituality. And so postmodernity, in a way, goes against this Enlightenment mentality. And so therefore creates opportunity for spirituality in a different way. So the title of our conference, Challenged by Postmodernity, seems to assume that this is a problem or an obstacle. So my question is, in what ways are we facilitated by postmodernity? Because I think there's room for alliance between religion and postmodernity thinking. Thank you. Thank you so much. So, Dr. Pavel, you solicit many
very much. So now it's your turn to try to explain. Thank you so much. No, thank you very much for all these questions and comments. They are wonderful. And they really, I mean, complement what I haven't said in many respects. So first, the comment for the relevance to other parts of the world. I certainly agree with that. I mean, I didn't want to be presumptuous. I didn't want to speak for other contexts. I was speaking from my own context, hoping that it might be relevant for other parts of the world. And yeah, I'm glad to see that it finds resonance. Perhaps the term globalization could be mentioned that I have not mentioned, but could be mentioned in these respects with its various aspects, cultural, economic, social, etc. So yeah, I completely agree with that. The identitarian kind of pole or mode of religiosity today. Yes, that's a great point. I mean, I started my talk with that, or one of the opening slides were on solidity and liquidity, but then I did not elaborate and on that kind of dichotomy or dynamic dialectic between, and certainly, I mean, that's one of the ways, and a really good way, I think, to approach postmodernity. That is, as a dynamic between more hierarchical, solid, identitarian modes of searching for identity versus more open and fluid and liquid. When I lecture, when I have classes on this topic of postmodernity, sometimes I would use the image, two metaphors of a fortress and a kind of and a surfer, metaphor of surfer. So somebody who wants to stay inside of fortress because they feel safe in there, they want to have a solid structure, and that's really, I mean, that's one of the responses of all these possibilities and choices and options that are for many people. This is not something they want from life. They would like more kind of like, straightforward answers. So there would be that fortress mentality, whereas there are surfers as well who are kind of surfing on those waves of possibilities. Or Zygmunt Bauman, whom I referred to earlier, speaks about tourists or vagabonds or, different images as well. So certainly, I mean, this dialectic, this dynamic between these two poles is a good way of going about it. And those are really poles. I mean, there are many other options in between. So there is this whole field that can be filled with other variants of it. But thank you for that. I mean, yes, that's when speaking about religion and Christian mission in postmodernity, that aspect should be definitely emphasized, and I should have done more so. How to connect the joy of the gospel with today's world? How to respond to the challenges and opportunities and sorrows of today's world? But there are several things I would think. We have 5 minutes. Okay. 5 minutes is enough. Okay. Okay, so very briefly, I think relationality is a key word there. Not forgetting that, or taking seriously that we are in relationships with people, and that takes time. Building trust would be one of the key words I would mention there as well. That it's not just passing on of some information to the others, but really taking seriously that we are living in this web of relationships. So sharing the joys and sorrows of everyday life with people who are of the same opinion as us, or say belief as us, or not. So that's the importance of this everyday and everyday life and building trust there. That's what I would emphasize. And then second point, perhaps discerning those signs of the times I referred to briefly as well. So there are certainly things that we can affirm as Christians, and perhaps that would be my response
to you as well. So discerning the signs of the times. I had that set of those post-think, kind of post-rationalist, post-ideological, etc. So taking seriously the complexity of human life and navigating through that. The question of tradition, so not necessarily traditionalist, that would be a response to the early question, but tradition. Yes, it is certainly there, but again, I would think, at least speaking from my experience, that it's not necessarily just accepting tradition as a whole, as such. I know people who are very much interested in very traditional ways of, very traditional Christian practices, Lectio Divina, contemplations, traditional prayers, etc., but not necessarily are members of the churches and are not even interested to be. So they take certain elements of the tradition and take it seriously. I do not question their honesty and their integrity there, but it's not. But they are very critical towards other parts of the tradition. So again, and I think that offers space for dialogue there as well, where we can meet with those people. Where can be space for dialogue and cooperation? What can we learn from them? How we can help them on their spiritual quest? So, as you correctly pointed out, the difference between traditional and traditionalist, that's certainly important, making that distinction. Thank you. And the question or two question, the post-ideological vacuum, that's a very, thank you for that term. I didn't have time to make definitions, but I mean the term ideology can be defined in many different ways. Terry Eagleton has a book on that topic, and I think he describes 6 different ways of looking at what ideology can be. What I was referring to was more ideology as an attempt to explain everything, kind of like this overarching framework, and very often given from the hegemonic position, from the position of power. So my point, my argument there was that rather than trying to be kind of like, we have all the answers, we can connect all the dots together, and we tell you how to how the things are. It's more about we share the story that we think is viable, is relevant, and has certain value, the story of the gospel. And so if we take ideology as a set of certain beliefs or views at the world, of course everybody needs to have ideology in this sense, but ideology minus hegemony and minus pretending that we have all the answers. So would that be? Yeah. Okay. Thank you so much. Thank you.